Carro común le dan amoxicilina, un beta 2, le dan un antihistamínico, le dan ibuprofeno, le dan paracetamol, le dan hasta nebulizaciones. Algo le va a pegar a esa criatura, pero bueno, así lo despachan en muchas ocasiones, no solamente en algunos centros o clínicas privadas, sino también en algunas unidades de salud o en algunos centros, por no mencionar nombres, que por supuesto para cuidar su prestigio tienen que darle algo. El periodo de incubación generalmente es corto, por eso en un periodo de 2 semanas o inclusive de un mes pueden haber 3 o 4 infecciones de vías respiratorias altas en un mismo mes, porque el periodo es sumamente corto. Por supuesto, son sumamente contagiosas. Eso sí, la forma de transmisión puede ser muy variable, pero recordemos, por ejemplo, un niño en una guardería, el niño se va a meter el dulce a la boca, se lo va a pasar al otro y mocos, qué sé yo. Por eso es que son altamente contagiosas en nuestro grupo de pediatría. El órgano blanco, por supuesto, va a ser la mucosa del aparato respiratorio y principalmente son las gotitas o plugger de la vía respiratoria, como ya medio hablamos de eso. En la clase vamos a, por supuesto, no vamos a hacer un énfasis tan marcado porque si no nos vamos a llevar bastante tiempo. Vamos a hablar de resfriado común, sinusitis, faringitis, acceso retrofaríngeo, el acceso faríngeo lateral, peritonitis o acceso parenitelino y adenitis adenoide que la hice una sola, o lo junté, mejor dicho, en la parte de faringitis. El resfriado común, característica por definición, es la inflamación de la mucosa nasal. Prácticamente en otra literatura lo mencionan como una rinofaringitis o una rinosinusitis, que no es de etiología bacteriana. Cuadro que se presenta: rinorrea, obstrucción nasal y estornudos. En alguna literatura mencionan la coriza, que es nada más que la irritación, la tos y el dolor o malestar que sienten los pacientes en el perinasal o peribucal. Hay promedios que suelen presentarse al año, como les mencionaba. Ocasionalmente, generalmente son de 5 a 8. Hay ocasiones que pueden promediarse hasta una máxima de 12 ocasiones en un mismo año. Pero acá tienen que influir otras situaciones. Por ejemplo, los pacientes tienen una rinitis, no una rinofaringitis, pero por supuesto se presenta con rinorrea, obstrucción nasal y estornudos, entonces van a pensar tiene gripe. O cualquier situación que se presente con una rinorrea, lo van a catalogar como un catarro y probablemente tenga ahí una otra sibilancia, probablemente tenga inclusive tos. Eso ya nos hace un diagnóstico diferencial. Y los papás van a llegar porque tiene 15 veces la del año pasado. A medida el niño va aumentando, hay una mayor exposición a virus, a bacterias y genera cierto grado de inmunidad, estos cuadros tienden a disminuir un promedio de 5. Hay preescolares o escolares que inclusive los papás mencionan que el niño sanito ni siquiera de gripe me le da. Claro, pero probablemente hay un antecedente de que este niño puso, ¿qué? 12 veces, 15, probablemente tenga un sistema inmunitario bastante bueno. Cuando hablamos de etiología viral, tos a la cabeza, siempre rinovirus y antes se mencionaba otra etiología de que ahora no la podemos hablar tan claro como se mencionaba antes, ¿verdad? Por ejemplo, coronavirus. Coronavirus desde antes de esto ya existía. Por supuesto, las cepas eran totalmente diferentes y el contagio en seres humanos era muy limitado porque no eran tan agresivas. Entonces, para motivos de evaluación nuestro, rinovirus y virus sincicial respiratorio son las causas de etiología viral, mejor dicho, más predominantemente. Hay otros, rinovirus, coronavirus, adenovirus, influencias. Hay otros que van a estar menormente marcados, pero generalmente nos vamos a quedar en la cabeza con esto nosotros. También hay patógenos que van a estar asociados a resfriado común y que te van a dar una sintomatología que te puede confundir. Puedes pensar de que se puede tratar de un cuadro de un resfriado común y se trata de otra patología totalmente diferente. ¿Qué es lo que va a ser aquí la diferencia? El cuadro de evolución. Porque sí, precisamente un niño pudo haber tenido un cuadro de rinitis o rinosinusitis
o catarro común, hay un daño al epitelio, eso evoluciona cuando hay una progresión más distal del aparato respiratorio, pero eso acompaña de sibilancias y actúa a hacer el diagnóstico como una bronquiolitis. La edad del paciente te va a hacer un mapa, por decirte así, mental sobre qué te puedes estar involucrando. Hay un cuadro que es el club, que creo que ya lo vieron o lo van a ver, en el cual el papá o la mamá sale de la casa con el niño con una obstrucción bien progresiva de vías respiratorias, pero ya cuando llega a la emergencia, el niño chill, no le pasa nada. Eso es un club transitorio que lo único que probablemente le ayudó al niño es de que o lo llevaban en la moto, lo llevaban en el carro y la brisa le iba pegando, el aire acondicionado le iba pegando en el frente, y eso hizo que la inflamación transitoria de la vía respiratoria prácticamente desapareciera. Eso sí, esa inflamación de la vía respiratoria puede ser bastante grave. Pero ¿qué tiene que ver eso con el resfriado común? Porque el niño tenía tos, el niño estaba congestionado, el niño tenía moco. Entonces tú vas a pensar, me tiene una neumonía, a Dios que es lo que tiene, ingresémoslo. Hay que hacer el diagnóstico y probablemente sea un club transitorio que el niño ya tenía de antes y que por algún motivo se le ocasionó, mezclado con el resfriado común. En nuestro país, por mencionarlo así, se produce en cualquier época del año, a diferencia de lo que menciona Nelson, de que puede darse principalmente con el cuadro de otoño y con invierno. Nosotros solo tenemos dos estaciones y se da en cualquier época del año. Claro, cuando llueve esto se aumenta aún más. Es un cuadro autolimitado, no pasa de 7 días, pero los papás el motivo de preocupación mayormente va a ser cuando me le da fiebre, cuando me le da irritabilidad, no está comiendo el niño. ¿Qué le damos, doctor? ¿Tiene fiebre? No, no tiene fiebre. Y si le da fiebre es probablemente menor de 38 grados centígrados y no va a pasar más de 72 horas. Es de explicarle al familiar, es un cuadro delimitado, de que no se va a dar más allá siempre y cuando se den las medidas correspondientes en base al tratamiento, que ya lo vamos a hablar. Los virus tienen varias formas de diseminarse, el contagio no es igual, a pesar de que siempre el órgano blanco es la vía respiratoria, pero por ejemplo, el principal cuando es por contacto, el rinovirus, virus respiratoria, es por las secreciones infectadas. Hay unos que son por inhalación y depósito de aerosoles, significa de que el niño estornudó, lo agarró, lo puso en la manecilla de la puerta, lo puso en un juguete, vino el otro y lo tocó, y después se lo lleva a la vía respiratoria, sobre todo es con los gripales. Pero si entonces sabemos de que hay una variabilidad, ya conocemos el virus, ¿por qué no generamos inmunidad contra eso? ¿Por qué no generamos algún tipo de vacuna? Porque los serotipos pueden ser inclusive de hasta más de 80 a 84, por ejemplo, adenovirus, y que solamente nos vayan a afectar de 7 a 12, 14, pero para saber cuál es el que da en qué época del año en pacientes inmunodeprimidos o que están recibiendo algún tratamiento especial, es bien difícil. Por eso es que si ustedes se fijan no hay inmunidad de tipo vacunal con este tipo de virus. Generalmente, ¿qué se produce primero con el niño? La irritabilidad, la secreción de las mucosas nasales, la obstrucción. Esto te lleva a una edema prácticamente de los senos paranasales. ¿Cómo se va a manifestar esto? Estornudo, el niño empieza a tragar, hay un flujo retrógrado y este flujo retrógrado le va a irritar la garganta, entonces va a haber, aparte de la odinofagia, una tos. Hay unos virus que dan una congestión, pero lo característico de esto es de que no supura tanto o no es tan contagioso como una conjuntivitis como tal. Hay unos que te dan fiebre, que te dan mialgias y cefaleas, pero es prácticamente transitorio. El picor y la tos seca son síntomas que son más prolongados. Entonces el papá te dice, pero me le dio fiebre y me le dio tos, y me le dio un catarro común hace una semana y el niño todavía está tosiendo. Ustedes van a decirle, mira, la tos es lo que más tarda en curarse, pero el parámetro a evaluar es el siguiente. El niño tiene tos. Supongamos que hoy tose o le da un exacerbación de tos, por, no sé, mencionarles, tose 12 veces en una hora. Mañana el niño va a toser 10 a 7 veces, pasado mañana
5 y así va a ir disminuyendo. Es algo progresivo. Por supuesto, el utilizar el montón de fármacos acá queda en base a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, el papá es de demasiada demanda. Ustedes saben de que esto es un autolimitado y que generalmente sí le va a quitar la tos, pero a consecuencia de qué. Eso es lo valorable. Hay unas enfermedades que te pueden simular un resfriado común. De lo que mencionaba, una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, medicamentos, por ejemplo, consecuencia de que no les terminé de explicar para llegar a esta lámina es, hay antecedentes de uso indiscriminado de descongestionantes nasales que te van a dar la rinitis vasomotora o algo catalogado como una rinitis medicamentosa. Este antecedente es bastante importante porque llega con 3, 4 medicamentos. Cuando ustedes revisan o cuando ya saben, prácticamente tienen el mismo componente, solo que de diferente laboratorio. Entonces los papás quieren que a toda costa se les quite el principal síntoma que va a ser la tos. Y tienes un montón, porque puede ser un cuerpo extraño que el niño tiene, por supuesto la rinorrea, la tos, la obstrucción, va a ser autolimitada. Una vez ya se quite el cuerpo extraño, el boom, se cura el niño. Sinusitis, proteína que menos mala por lo de la vacunación ya casi no se ve, pero sífilis congénita nunca lo he visto yo particularmente. Entonces, prácticamente este es un diagnóstico de exclusión. Cuando ya agotamos todas las causas, no es una faringoamigdalitis, no es una sinusitis, no es un cuerpo extraño, no es una rinitis, ya excluimos todas las causas probables que te van patología similar, tú te quedas con que es un resfriado común. Inicias el tratamiento explicando principalmente de que es autolimitado, no le vas a dar el montón de fármacos, aunque hay en literatura, Nelson menciona de que se usan ciertos antivirales para proteger contra enfermedades o infecciones que son más severas o que te van a ocasionar algún problema mayor. Por ejemplo, una otitis o celtamivir o ribavirina para virus hospital respiratoria, que puede darte inclusive un cuadro de sepsis asociada a este tipo de virus. Perdón por el pan. Principalmente, reposo relativo, hidratar, adrenérgicos tópicos, pero hay antecedentes de que da hipotensión. Es una hipotensión que puede ser transitoria o una hipotensión que no va a ser el diagnóstico de choque con el paciente porque va a llegar prácticamente a la emergencia. El niño abolido, con los reflejos, va a estar el Glasgow bastante bajo, el llenado capilar prolongado y tú vas a pensar se intoxicó, no, o sea, ¿qué le pasó al niño? Entonces solo le dieron un adrenérgico tópico de hipotenso, pero como la tensión arterial es uno de los últimos puntos que a veces consideran para el examen físico del niño, ustedes no me van a dejar mentir. En la unidad de salud, ustedes tal vez se acuerdan de esta clase, nunca les toman la presión a los niños. Y en algunos centros hospitalarios tampoco lo toman. Son un diagnóstico de exclusión bastante fácil y que ustedes van a quedar como súper pilas en el lugar donde lo hagan. El antipirético es un proceso autolimitado. Si la fiebre no es más de 38, si no le causa tanto malestar al niño y si no tiene antecedentes, la manito, el niño o algo de convulsiones febriles, pues es de dejárselo a demanda, o sea, solo cuando tenga fiebre, no con horario, no cada 4 o 6 horas, porque también recordemos de que los papás, antes de bañarlo, le dan acetaminofén, después de comer le dan acetaminofén, entonces pueden llegar a un cuadro de una intoxicación. La literatura menciona de que el zinc es bastante bueno en las enfermedades, tanto gastrointestinales, que es un estándar que lo utilizamos como país, como en las infecciones respiratorias, sobre todo en las neumonías graves. Podemos dejar zinc para que le ayude a una restauración de la flora, por decirlo así, o de las velocidades, para que este pequeño no sea tan susceptible. Sin embargo, los antihistamínicos, cuando se van a dejar algún manejo, los de primera generación, son los más adecuados, porque el principal estándar de eso es que van a disminuir la rinorrea, pero prácticamente la otra opción que no consideramos es, para que deje de estar moqueando el niño, le dejamos antihistamínicos, pero es en base a su efecto anticolinérgico.
tiende a ser igual al bromuro de epatropio, pero si nosotros tenemos epatropio por un resfriado común, se van a cuestionar. Entonces mejor dejar antihistamínicos de primera generación. Para los que no nos acordemos cuáles son los de primera generación, todos los que dan sueño. Entonces a la cabeza nosotros, los que le van a dejar. A mí, personalmente, me gusta dejar lavados con solución salina de Sterimar, haciéndole promoción a la marca, pero el microdispensador que tiene es más adecuado, porque cuando dejamos de otras marcas, sale el chorro prácticamente. Entonces el chorro se le va a la parte posterior de la faringe, el niño empieza a toser, a toser, a toser, y los papás ya no les va a gustar el utilizar, y por supuesto el niño va a tener un gran berrinche a la hora de. El resfriado común, ¿qué complicaciones o qué enfermedades te puede exacerbar? Asma, otitis media y una sinusitis. ¿Por qué? Recordémonos de que hay una de las estructuras del oído, de las zonas paranasales y de la tráquea que van a estar íntimamente relacionadas. Lo vamos a ver en otras láminas. Sinusitis. Por definición, una infección de los senos paranasales es muy frecuente en adolescentes e infantes. Hay dos tipos de sinusitis, virales y bacterianas. Cuando estamos hablando de una sinusitis de etiología bacteriana, principalmente vamos a tener un complejo de 3 microorganismos: Streptococcus pneumoniae, influenza no tipificable y Moraxella catarrhale. Cuando nosotros hablamos de Haemophilus influenzae tipo B, recordémonos de que ya está en nuestro esquema de vacunación, entonces el que lo da es el que no lo podemos tipificar, más que todo en un 20%. Hay pacientes que son sumamente atópicos, que por ejemplo los ácaros, el polvo ambiental, los animales, de los animales, irritantes naturales, tabaco, un montón de situaciones que van a predisponer a que una constante secreción de los senos paranasales, llámese esto rinitis, esto avanza hasta ocasionar la sinusitis. Algo bien chistoso es que te mandan referencias y el niño tiene como una sinusitis frontal. Desde ahí tú te quedas pensando como que eso es. Pero nosotros, a recordarnos un poquito de la anatomía, sabemos de que a los 4 años no están neumatizados los senos frontales. Entonces alguna otra cosa tiene el niño menos una sinusitis, a menos de que se trate, por supuesto, de que al nacimiento el niño tenga dolor, tenga secreción fétida. Entonces ustedes saben de que los senos etmoidales y maxilares son los que están al nacimiento, pero los maxilares no se neumatizan sino hasta la edad de los 4 años. Entonces hasta el niño prácticamente ya ustedes lo van a ver con una secreción hasta que ya estén a los 5 años. Los senos dales ya existen y por supuesto hasta los 7, 8 años es cuando los niños ya tienen los senos frontales desarrollados. Por ende, al examen físico ustedes ya pueden hacer el fenómeno de percusión o la maniobra de percusión hasta esta edad. Si ustedes lo hacen a un niño de 4 años, no sé por qué andamos buscando ahí, si sabemos de que a los 7 u 8 años cuando ya están los senos frontales traumatizados. ¿Por qué les menciono esto? Hay un fenómeno de una irritabilidad. Esta irritabilidad te daña el epitelio por cualquier situación que ya conocemos, ya sea viral o bacteriana, por mecanismo de defensa. La irritación, va a haber un aumento de secreción, va a haber edema de los senos paranasales, frontal y maxilar. No se ve mucho el efecto porque ya sabemos la localización de este. Entonces, esta irritabilidad hace el aumento de las secreciones, el acúmulo de estas secreciones disminuye la neumatización de estos y la cefalea frontal, por ejemplo, la PFD adelante o bueno, afectado, y según también el grado de obstrucción que pueda tener y el grado de alivio que pueda tener el niño con el advenimiento de posiciones. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Principalmente el humo del tabaco. Recordémonos, no tienen que ser expuestos bajo ninguna circunstancia a algún tipo de humo, principalmente al tabaco. Antecedentes de rinitis alérgica, tenga algún defecto anatómico. ¿Por qué? Porque el mal manejo de secreciones de esta
que puede llevar también a que se dé una colonización más rápida, por supuesto, de la diseminación de bacterias. El flujo gastroesofágico y antecedentes de unas enfermedades un poco más crónicas, por ejemplo una FQ, en el cual el punto principal puede ser cualquier alteración de la barrera mucociliar, por supuesto, pólipos nasales o cuerpos extraños. ¿Cómo va a actuar este fenómeno de rinosinusitis? Ya tenemos el líquido dentro de los senos paranasales. Los niños, y sobre todo nosotros, cualquier persona, el fenómeno que queremos es sacar el moco, asonarnos. Eso hace que se dé un aumento de la presión. Entonces, el flujo, o sea, el moco, sale en cualquier secreción donde encuentre liberación de la presión. Pues la retrofaringe o inclusive puede haber un proceso de no adecuado. Por ejemplo, la eliminación rápida de esto es lo que nosotros buscamos, pero a consecuencia del aumento de la presión hay un aumento de la inflamación, por supuesto, este aumento de la inflamación por el proceso de interleucinas y todas las interleuquinas proinflamatorias te va a llevar a un edema. Este edema te da una obstrucción o un bloqueo del drenaje, disminuye la tensión del oxígeno, disminuye el pH, entonces hay una alteración del aparato mucociliar que da unas condiciones mucho más favorables para que se dé el crecimiento bacteriano o un crecimiento viral que afecte y se vea las condiciones favorables para que el proceso sea transicional a una infección bacteriana. Entonces, el aumento de esto ya pueden realizarse kits o algún proceso diagnóstico porque vamos a observar títulos elevados de ciertas bacterias. Entonces, el paciente, ¿cómo lo va a referir? Porque hay una irritación perióstica, irritación de las zonas paranasales, entonces van a decir, o vamos a observar el examen físico, mejor dicho, un dolor de los senos paranasales, principalmente del lado afectado, y por supuesto el aumento o edema de tejidos blandos, si esto es muy severo según la irritabilidad que tenga el paciente. El diagnóstico principalmente lo vamos a hacer por evolución crónica, ya sea de que proceso de infección, proceso de catarro común, me le dio a las 4 o 5 días, persiste, el niño continúa con la rinorrea, continúa con la secreción nasal, y nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué tiene este niño? Nos preguntamos, ¿tiene más de 10 días? ¿No mejora a pesar de las medidas de reposo que le administramos? Tampoco mejora con el uso de antihistamínicos o inclusive de la fiebre, o hay una carga nasal de secreción bilateral o nocturna o diurna. La nocturna principalmente es por el reflejo o la descarga postnasal que el niño tiene. Hay otros menos frecuentes, pero que sí persisten. Halitosis, cefalea, el dolor facial. En otros centros lo clasifican aguda, subaguda y crónica. Generalmente nosotros nos quedamos con la que vemos al momento, o la que ya se manejó, o con el niño que ya tiene el uso crónico de medicamentos, o que ya es un padecimiento conocido en la oficina, en la clínica o en la unidad de salud donde ustedes le dejen sus controles. En un mundo ideal, por mencionarles, hacen cultivo de aspiración del seno afectado. Por supuesto, esto en nuestro medio no es recomendable ni tampoco es práctico porque se expone al paciente a extraer todo el material, o sea, todo el pus, toda la secreción que esté, digamos, seno frontal, pero nosotros ya observamos de que este es un fenómeno de defensa y según la fisiopatología, esa adheralo bacteriano va a persistir. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el drenaje? Y puede haber una infección sobreagregada, inclusive puede haber la introducción de otras bacterias de la piel o de contaminación del aparato que se utilizó para realizar esto. Ya tenemos un proceso crónico asociado a algo que pudo manifestarse de una manera un poco menos convincente. El gold estándar, por mencionarlo así, para la sinusitis es, por supuesto, la radiografía de senos paranasales. Recordar nuevamente, no siempre está disponible en el centro asistencial donde nosotros lo tengamos. Y si lo mandan,
tienen que ir orientados. ¿Por qué? Porque a veces la mandan y la proyección no es la adecuada, entonces no van a observar absolutamente nada y dejen pasar un diagnóstico. ¿Cuál es la triada? Por mencionarles así característica de la sinusitis. Hay una opacificación de los senos paranasales y un engrosamiento de la mucosa y niveles hidroaéreos. O sea, acá podemos observar que el paciente tiene niveles hidroaéreos, la mezcla de gas, por decirlo así, con otra estructura que puede ser principalmente acá secreciones de cualquier tipo y la opacificación prácticamente completa del lado contralateral. Esto es una sinusitis hasta no demostrar lo contrario, porque puede ser una masa, puede ser cualquier otra situación, pero con la clínica del paciente y la radiografía ya tenemos el diagnóstico. Ahora, para senos maxilares es la radiografía de Water, cara o occipito mentoniana. Acá también podemos tener otra proyección para los senos etmoidales o frontales que también las podemos observar. Hay otras proyecciones que son menos utilizadas en nuestro medio, ya sea porque el clínico no la conoce o porque el técnico de laboratorio no la sabe utilizar. El Cadwell o la que mostré anterior, esto nos va a ayudar para senos frontales y etmoidales. Así es generalmente la que mandan para cualquier tipo. Hay mara que le pone senos paranasales, hay mara que le pone sinusitis y no le especifica. Entonces acá ustedes observan, sí, claro, se ven los senos paranasales, los frontales, mejor dicho, se ven los maxilares, ligeramente de los etmoidales, pero puede haber una pérdida de lo de la proyección que ustedes quieren ver y van a dejar perdida un diagnóstico o hacen estar al paciente y una semana después ya tiene una sinusitis más marcada. ¿Cuál es el manejo de esto? Inicialmente, amoxi es el estándar, como les mencionaba en la clase anterior, el uso de 45 miligramos por kilo día, si la nuestra es, pues, marca pajarito, la pienso y utilizo dosis a tope, o sea, 90. Hay niños que no te van a responder al tratamiento con amoxicilina. ¿Por qué? Puede que sean prácticamente resistentes, que no sean en este momento. Perdón por la interrupción. Les mencionaba entonces, si no utilizamos las dosis altas de amoxicilina, o ya la utilizamos y no nos hizo efecto, utilizar amoxiclavulánico. Las dosis de amoxicilina con ácido clavulánico las calculamos en base a amoxicilina. Ojo, acá ya no se utiliza 3 veces al día, sino que lo utilizamos 2 veces al día por el efecto que tiene y por la efectividad de esta. Ahora, para poder catalogar a un paciente como una exalérgico, no es alérgico, funcionó o no el manejo con la amoxicilina, le doy otro tipo de medicamento, o voy a hacer aún mayor gasto al paciente, o le voy a dar macrólidos, es de tener en mente, por decirlo así, qué tipo de hiperreacción te va a presentar el paciente. Si es un tipo 1, o sea, una urticaria o cualquier proceso que no sea tan grave como una anafilaxia, ya, o una anafilaxia, mejor dicho, utilizamos cefalosporinas de tercera generación en la cabeza, no se la juegue. De primera, segunda, tercera generación. A mí particularmente me gusta utilizar sulfuroxima, porque es el manejo corto y el estándar de este siempre se van a curar al paciente porque no van a estar expuestos. Ahora, ya el paciente te presentó alguna reacción y no podemos utilizar ninguno de estos, nos vamos con macrólidos. La claritromicina, como mencionarle, es prácticamente el que van a tener en todo buen sistema de salud público, pero irrita un montón la mucosa. Cuando ven un macrólido, siempre den protección gástrica, no se van a quedar mal con el paciente. A la cabeza yo utilizo el acitromicina porque es más efectiva, no le da el reflujo, no le da la gastritis medicamentosa al paciente y el tiempo es mucho más corto. ¿Cuánto tiempo lo vamos a utilizar? 7 días, no menos de esto. ¿Por qué? Porque pueden darse complicaciones a largo plazo que el paciente puede presentar
y le dieron el manejo por 5 días, el paciente ya se siente mejor y se les complica, por ejemplo, con una celulitis prioritaria, un absceso bióptico, una celulitis o procesos mucho más graves como una trombosis de los senos cavernosos o como una meningitis. Este es un paciente que tiene una celulitis bastante marcada, que es lo que vemos nosotros al TAC. Hay una estructura a nivel del seno paranasal izquierdo que te va a opacificar y te va prácticamente a comprimir el seno. Acá inclusive puede haber, bueno, un poquito de proptosis del paciente que no está tan marcada, pero si ustedes ven, el edema es bastante claro. No sé si tienen alguna duda hasta acá en base a las que ya vimos. Creo que no, doctor. Ok. Faringitis o faringoamigdalitis, para que nos sea un poco más fácil de digerir, lo hice como una faringitis o una faringoamigdalitis. La que principalmente nosotros vemos es la etiología bacteriana, pero hay un tipo de faringitis o hay un complejo que puede ser una faringitis periódica, una estomatitis aftosa o una faringitis más adenitis. Este complejo puede verse junto y lo vamos a dejar pasar porque uno no conocemos, no sabemos de qué se trata, prácticamente solo la evolución del paciente cuando nosotros lo vimos prácticamente solo tenía esto. Y esto puede ser desde cualquier situación de que se está dando un origen, un proceso infeccioso, de una etiología probablemente viral o bacteriana según la bacteria, como lo vamos a ver en otras láminas. Pero dentro de todo el bagaje, mencionarles que las causas pediatría faringoamigdalitis virales son bastante variables y inclusive pueden requerir un mayor grado de hospitalización que las bacterianas. Dentro de todo el bagaje, como mencionaba, virus, adenovirus, Epstein-Barr, virus herpes, influenza, coronavirus, que esta pues ahorita no la tenemos a la cabeza, y tumegalovirus y enterovirus sí es bastante a consideración. Por ejemplo, la faringitis herpética, que conocemos que es la infección primaria por herpes simple, y se puede presentar inicialmente como una faringitis aguda. Los casos pueden ser leves y ocasionalmente transicionales hasta que el paciente ya presente los cuadros de las elevaciones circunscritas con un contenido líquido en su interior. Ahí ya descartamos otras etiologías nosotros. Hay cuadros severos en donde la inflamación y los exudados purulentos hacen pensar de que es una faringitis bacteriana, pero es una etiología viral. El descarte de la faringitis herpética son las vesículas y las úlceras planas, que no solamente las vamos a ver en el paladar, sino también en los labios. Otro fenómeno es la herpangina. Este es muy frecuente que le inician antibiótico terapia porque piensan de que es un cuadro bacteriano y es por el virus Coxsackie. Acá lo principal que nosotros tenemos que observar son las vesículas en el paladar blando y sobre todo en la úvula y en los pilares anteriores de la faringe. Y es lo que nos sirve también de diagnóstico diferencial a nosotros. Estas, a medida van evolucionando, las úlceras se convierten en un color característico y son las blancas, de color blanco, mejor dicho. ¿Qué es lo que les preocupa a los papás? Le da la fiebre al niño y no lo dejan de comer, porque generalmente estas vesículas son múltiples, el niño no puede tragar, está bien irritable, se deshidrata, porque aparte de eso, el niño cuando llora tragan aire y al tragar aire hay una distensión del estómago y ¿qué ocasiona? Vómito, entonces se deshidrata más el niño. Por lo tanto, el criterio de ingreso de este paciente o de observación va a ser la deshidratación y ocasionalmente el manejo de la fiebre. A manera de generalizar los cuadros de las faringitis virales, esto es un cuadro de una faringitis por herpes simple. Acá hay un cuadro característico de una fiebre faringoconjuntival. El paciente te va a presentar una faringitis
se le van a hacer los cambios del coloración a nivel de la úvula afectada, pero tiene una conjuntivitis. La conjuntivitis, como ustedes observan, no hay ninguna secreción. La fiebre suele o no ser elevada. Esto es un cuadro de una faringitis o fiebre faringoconjuntival por adenovirus. Esos son muy característicos, por Coxsackie y por Herpangina. Estas son las lesiones blanquecinas que les mencionaba, se pueden ver sobre todo en los pilares, en las úvulas, a veces compromete ligeramente, y aparte de esto, en los laterales de la lengua y en la parte anterior de la lengua se ve bien afectada. Entonces, todo este edema que le da al paciente no lo deja tragar y lo deshidrata. Acá es un cuadro, sobre todo por adenovirus. No se ve tan severo como esto, pero es mucho más doloroso. Hablar un poco ahora de la faringoamigdalitis de etiología bacteriana. Acá el que está a la cabeza es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La causa más importante de este es por sus potenciales complicaciones a largo plazo. No solo el grupo A es el que se ve ligeramente comprometido en los cuadros de faringoamigdalitis, también está el Streptococcus hemolítico del grupo C. Hay otro complejo de micoplasma que se ve empleado y otros estreptococos. Pero cuando hablamos de qué significa que produzca hemólogos, en un estudio aleatorizado que realizaron, evidenciaron que al exponer la célula al patrón, según el estreptococo que estaba mencionando, o según el estudio realizado, si esto ocasionaba una hemólisis, una lisis completa de este, lo catalogaron como beta. Si era una hemólisis incompleta, alfa, o se usa hemólisis gamma. Pero hay otro grupo también, otra clasificación, que es la de Landsfield, que nos ayuda bastante. Grupo A, Diógenes a la cabeza, B, de la galacteada. Grupo C, estreptococos, sí, así, de gallinas y de ganado, o sea que este generalmente no nos va a dar a los humanos. Y el D, que son los enterococos, como ustedes pueden observar prácticamente, Diógenes, de la galacteada, y el enterococo son los que se nos presentan mayormente como población pediátrica. Ahora, las bacterias, principalmente el estreptococo, tienen algo fundamental para que les ocasiona su virulencia. Acá es la proteína N. Hay otros microorganismos que localizan otro tipo de proteína u otro tipo de factor para evadir el sistema inmunológico que va a ser bien característico. Pero la infección, en teoría, produce inmunidad contra serotipo infeccioso. ¿Qué significa entonces? O sea, ya me dio faringitis, no me va a enfermar, no me va a dar nada. No, por mencionarles un ejemplo. La escarlatina produce 3 tipos diferentes de toxina. Que significa que nos va a dar 3 veces inclusive el cuadro y característicamente se va a observar así. La piel al tacto es como lisa, a nivel de la mucosa o de la lengua principalmente la van a ver característicamente así, peribucal va a tener ligeramente agrietado y el niño ocasionalmente puede tener cuadros de tos relacionados. Pueden ser 3 ocasiones diferentes. La gravedad va a variar según la condición, comorbilidades o cualquier otra situación que pueda presentar el paciente. De manera generalizada, la gran mayoría ocasiona dolor al tragar, pueden ocasionar dolor abdominal y esto es muy importante porque es un diagnóstico diferencial con un abdomen agudo. El poder preguntar, ¿ha tenido tos el niño o ha tenido un proceso infeccioso? Y las mamás dicen sí, entonces ustedes ya saben de que es un síndrome relacionado con la inflamación de los ganglios a nivel mesentérico, o sea, una adenitis mesentérica secundaria a una faringoamigdalitis. Puede o no ocasionar cefalea, la presencia de exudado, que puede ser cremoso, no adherente. Cuando referimos no adherente, que cuando nosotros hacemos el examen físico y lo tocan, el exudado a veces es fácilmente desprendible y en ocasiones este sangra. El enantema, mejor dicho, porque las mucosas es enantema, y adenopatías regionales. Esto de las adenopatías regionales, ustedes les va a ayudar para diferenciar si es un cuadro agudo o subagudo, porque recordemos de que la inflamación de los ganglios no es más que la destrucción celular cuando hay un proceso bacteriano que se formó o no se formó. ¿De qué va a depender de esto? ¿Cómo nos llega el paciente al momento del examen físico?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gol estándar característicamente va a ser el cultivo de este, pero en nuestro país ya sabemos de que el utilizar no requiere bastante tiempo, no lo tenemos disponible a la mano casi nunca. Por ejemplo, en lo privado hay unos kits característicos que lo pueden utilizar para poder diferenciar a qué están ustedes enfrentando en ese momento. Por ejemplo, los más comunes son para antistreptolicina, que puede ser también para estreptocinazo o antihialuronasa, que puede ser simplemente con la salida del paciente. Ya nos enfrentamos nosotros a esto y en base a esto le vamos a dar el diagnóstico y, por supuesto, el manejo. Esto generalmente los cultivos lo utilizan cuando es algo crónico y cuando el paciente, aparte de la faringitis, una hipertrofia de amígdalas, la luz de la vía aérea se ve disminuida por el cuadro de repetición, porque no solamente va a estar afectado las amígdalas, sino también probablemente los senos paranasales, para una hipertrofia de cornetes. Y es un punto de consideración para llevar al paciente a que se haga o no una cirugía radical, por supuesto, de estas estructuras. Entonces, el método certero, como mencionaba, el cultivo que nosotros no lo utilizamos, pero la sensibilidad, cuando ya hay otros kits que lo mencionaba, como la iluminación de latas, puede ser tan alta como un 90% y una especificidad del 95%. A lo que generalmente nos vamos a enfrentar nosotros es, tenemos el paciente con la gama florida de signos y síntomas clínicos, pero ¿a quién le voy a dar tratamiento con antibiótico terapia o por qué le voy a dar tratamiento con antibiótico terapia? Recordemos de que una de las complicaciones, principalmente si se trata de estreptococos, es la fiebre reumática y el paciente, tú no estás seguro, por supuesto que no tenés el cultivo para saber si eso no es, y tienen antecedentes de fiebre reumática, entonces demos el antibiótico. Una faringitis, una sintomatología bastante florida, como las imágenes que ya vimos, hay que dar antibiótico. Forma rápida positiva, si lo tienen a la mano, ahí le va a salir el diagnóstico y denle un diagnóstico de escarlatina. Siempre hay que dar manejo con antibiótico terapia porque si no se complican severamente los pacientes. Hay una coinfección con otras bacterias en la piel y te puede dar una deshidratación severa que el paciente lo ves como esas alteraciones que ya no solo son negligencias, sino que también te evoluciona algo más grave como el síndrome de Steven-Johnson o el AIEL, que prácticamente son manejos de UCI. Un familiar con una faringitis demostrada por clínica, o sea, ya tenés el hermanito mayor que le dio tos, que le dio faringitis y que está ahí con fiebre, hay que darle antibiótico. La otra complicación es la fiebre reumática que se presenta. Si este ya tiene de base fiebre reumática, tiene antecedentes, no hay que jugársela y hay que darle el tratamiento. ¿Qué nos puede ayudar para categorizar a un paciente, poderle dar antibiótico o indicarle cultivo si es crónicamente? Son los criterios de Centra. Inflamación, adenopatía, tiene o no tos, tiene fiebre y dosis única. Esa más son 1.200 unidades. Dosis única, dosis máxima. Hay un tratamiento que lo utilizamos para erradicar portadores. Es que entre días, entre dosis, mejor dicho, por 10 días. El tratamiento es activo porque no sabemos realmente, porque no tenemos todas las pruebas para poder realizar este diagnóstico de portadores. Otras opciones, podemos utilizar penicilina B, el amoxicilina, Nelson nos menciona estas dosis, yo ya les aclaré que estas dosis pues son un poco contradictorias. Eritromicina, no utilizamos eritromicina en su gran mayoría o las sales de eritromicina porque está relacionada con estenosis hipertrófica del píloro. Nunca he utilizado eritromicina. La padroxilosina es muy buena, por cierto, y acitromicina, claritromicina, si ustedes no la tienen en la mano ningún otro macrólido, pues ni modo, pero recuerden, utilicen protección gástrica. Dentro de las complicaciones, las vamos a dividir en supurativas y no supurativas. Dentro de las supurativas están la linfadenitis cervical, los abscesos, por supuesto, perianentalino o retrofaringeo, que es parte del tema de las llagas, otitis media aguda y sinusitis.
Dentro de las no supurativas, y la que quizás más nos preocupa a nosotros porque no se te van a presentar en un cabo de meses, sino que años, una enfermedad reumática, la glomerulonephritis principalmente. Otros esquemas de manejo, como les mencionaba, ese tablet de Nelson, en base al peso, menos o más de 27. Importante, claro, apréndanse qué manejo dar, pero no se complique tanto por dosis, no les voy a preguntar dosis. El objetivo de acá es que sepan diferenciar cuándo es viral, cuándo es bacteriana, por supuesto, qué opción de medicamento pueden utilizar, sin embargo, no la dosis. La dosis ya la vamos, o se va a discutir, mejor dicho, en otoño. El acceso retrofaringeo es una entidad que puede ser muy complicada, prácticamente subdiagnosticada, hasta que no tenemos ya el cuadro clínico grave del paciente. Prácticamente una, es una inflamación en una estructura que está delimitada anatómicamente bien característica, es decir, en la pared posterior de la faringe, ese espacio virtual es el que está en la mucosa dentro de la ponerosis. En el borde superior prácticamente va a estar el cráneo, dentro de mediastino superior y el cráneo, y en la parte inferior hasta la bifurcación de la tráquea. Esto es bien característico porque ese espacio virtual puede alojar la masa que se va a ir aumentando de tamaño progresivamente y puede pasar muchas veces inadvertida. Entonces, va por 3 fases: celolitis, flemón y el absceso. Prácticamente la infección de los ganglios linfáticos en la región de la retrofaringe va a ser el diagnóstico de esto, porque ustedes van a ver que el paciente puede o no tener antecedentes de un trauma, o puede tener antecedentes de una infección de la orofaringe, una carie dental o un proceso relacionado que va a ocasionar una siembra a distancia, como por ejemplo una osteomielitis vertebral. Esto es muy frecuentemente en pacientes menores de 4 años, porque después de los 5 años ya hay una involución de estos ganglios. Entonces, un diagnóstico de un acceso retrofaringeo en un paciente de arriba de 5 años es poco común. Claro, suele darse, puede ser por alguna otra causa a las antes mencionadas. Tenemos acá esta, la vértebra, en la parte de acá tenemos la tráquea. Este espacio es el virtual que puede ir aumentando de tamaño progresivamente. Esta estructura de acá es lo que va a ir aumentando progresivamente hasta que se dé el edema característico y da la obstrucción completa o parcial de la vía respiratoria. Y el paciente se va a manifestar con fiebre, irritabilidad, no quiere comer, bien marcada la posición del paciente, porque va a tener un montón de cianorrea y va a tener cortículos. Entonces tú puedes pensar, esta niña tiene un salvífero, o sea, un reflujo gastroesofágico que puede ser fisiológico. Mucho, si el niño está con rigidez de cuello, le duele, no come y tiene fiebre, pensemos de que se trata del acceso retrofaríngeo, no de un reflujo gastroesofágico. Dentro de la gama de procesos asociados a bacterias son bien variables, porque no solamente es Streptococcus el que lo da, sino otras estructuras, por ejemplo, aureus, que principalmente tú puedes verlo dentro de la piel, o Klebsiella, que es una bacteria que te va a dar un proceso infeccioso en otra localidad más distal, no así en la vía aérea, pero acá por un proceso de diseminación a distancia puede ser inclusive hemófilos o todos los microorganismos de la cavidad oral. Diagnóstico. Sabemos, un proceso infeccioso, esto en teoría tendría que ser la luz de la vía respiratoria, que se ve obstruida por esa masa que está ahí. Hay una rigidez de cuello, el paciente puede presentar posiciones características y a veces hay un discreto estridor, por mencionarles ahí, que el paciente siempre va a estar en extensión o en hiperextensión. El tratamiento prácticamente es una penicilina cristalínica. Generalmente acá se utiliza un doble esquema, una cefalosporina más cloranfenicol. Ya es demasiada la resistencia que tenemos. Siempre es una cefalosporina más ceftriaxona. ¿Cuándo vamos a hacer o se va a indicar el drenaje quirúrgico? Cuando
el diagnóstico a través de la radiografía o inclusive se le manda TAC para ser un poco más específico o para medir la cantidad de estructuras afectadas o la cantidad de pus que puede tener, pues obviamente el drenaje quirúrgico de la cabeza. Complicaciones, la principal, la obstrucción de la vía aérea, hace neumonía por aspiración y hay una diseminación hematógena. Es decir, cualquier estructura relacionada a, puede ser una meningitis, puede ser una sinusitis, puede ser otro proceso, no solo de la vía respiratoria que va a estar afectado, pero generalmente la extensión del mediastino es la que vamos a observar. O sea, hay un proceso que está relacionado a la vía aérea, pero ya se te da a una meningitis o alguna estructura, se va a ver afectada, inclusive una pericarditis. Amigdalino es en la parte superior. Periamigdalino, el nombre lo dice para que sepamos diferenciar. Acá se da la invasión dentro de la cápsula amigdalina, que prácticamente va a estar determinado por una celulitis. La formación de esto, pues prácticamente va a ser a diferencia del acceso que mencionamos acá, retrofaringeo, va a ser en pacientes mayores, adolescentes, y que tienen antecedentes de una faringoamigdalitis parcialmente tratada o faringoamigdalitis a repetición y que no le dieron el manejo adecuado, como así, el paciente probablemente se recuperó, tiene una hipertrofia de amígdalas que ya se quedó con esa y va a presentar a repetición 3 o 4, inclusive 5 veces en el año. El proceso de afectación generalmente suele ser unilateral en la cabeza, puede haber bilateral, pero aquí ya pensamos de que puede ser una mononucleosis infecciosa, o sea, la enfermedad del beso que generalmente en esta edad, pues ya ustedes saben, estaría en la cabeza. La sintomatología, pues, es un tanto variable. Nosotros esperaríamos que fuera la fiebre alta, que fuera la tos, que fuera las secreciones, pero acá lo característico va a ser el dolor, no puede tragar, y por la estructura que comunica tanto la orofaringe como los senos paranasales, puede darse el fenómeno de irritabilidad que te puede dar trisus, puede dar mareos. Entonces, esto ya te complica porque puedes pensar de que puede ser una afectación no solamente de la faringe posterior, sino también puedes pensar, este niño tiene una otitis, este niño tiene una meningitis, inclusive por la irritabilidad que te puede presentar. Pero al examen físico, que nos va a servir acá, obviamente está la formación, la desviación unilateral dentro del proceso afectado de la úvula. Ojo, esta lesión acá lo puse como un diagnóstico diferencial. Hay unas estructuras que se forman por la higiene poco considerable del paciente que son una formación gaseosa. Dentro puede tener o no detritus y que son de coloración blanquecina y son los tonsilolitos. Estos hay que extirparlos o hay que decirle al paciente que mejore, por supuesto, su higiene. Los agentes bacterianos frecuentes, los focos del grupo A y todos los anaerobios de la cavidad oral. El manejo prácticamente puede ser, le doy penicilina masclinda, pero acá hay una resistencia un poco más elevada y ya es necesario utilizar ampicillin como sinergizante del efecto de este para disminuir la resistencia y por supuesto mejorar la efectividad del manejo. El drenaje quirúrgico acá es un poco más fácil por la punción, pero considerar a la cabeza a un paciente que ya está mayor, que presenta fenómenos a repetición de eso, hay que darle una opción como una amigdalectomía para que mejore tanto la sintomatología como por supuesto las complicaciones que pueda tener. ¿Alguna duda ahorita? No, pues... Creo que no, doctor. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, y nos va a hacer el favor de pasarnos la clase. No es de Nelson, pero se la voy a pasar. Ok, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense, un gusto.